Gedeón fue un líder elegido por Dios. Él liberó a Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón era un hombre humilde, dudaba de sí mismo, pero Dios lo fortaleció. Gedeón logró una gran victoria con la ayuda de Dios. Derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. El pueblo quería que Gedeón fuera su rey, pero Gedeón rechazó la oferta. Él sabía que Dios era el único rey de Israel. Gedeón vivió muchos años y tuvo muchos hijos. Gobernó a Israel con justicia y sabiduría. Su historia es un ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquier persona, incluso a la más humilde, para lograr grandes cosas. La historia de Gedeón nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Abimelec era hijo de Gedeón. Pero a diferencia de su padre, Abimelec era ambicioso y despiadado. Él deseaba el poder por encima de todo. Tras la muerte de Gedeón, Abimelec vio su oportunidad. Abimelec fue a Siquem, la ciudad de su madre. Allí, convenció a los líderes de la ciudad para que lo apoyaran. Les dijo que él era el único que podía gobernarlos con fuerza. Los líderes de Siquem le dieron dinero y hombres. Con este apoyo, Abimelec llevó a cabo un plan terrible. Reunió a un grupo de hombres violentos y fue a Ofrá, la ciudad de su padre. Allí, asesinó a sus propios hermanos. Abimelec mató a 69 de sus hermanos. Solo uno, llamado Jotam, logró escapar. Abimelec se proclamó rey en Siquem, comenzando un reinado de terror. La masacre de los hijos de Gedeón en Ofrá fue un acto brutal. Abimelec, motivado por su ambición desmedida, no dudó en eliminar a sus propios hermanos. Este acto marcó el comienzo de su reinado oscuro y sangriento. La violencia despiadada de Abimelec conmocionó al pueblo. El asesinato de sus hermanos no fue un acto de guerra o justicia, sino un acto de crueldad pura. Este evento demostró la verdadera naturaleza de Abimelec, un hombre sediento de poder, dispuesto a llegar a cualquier extremo para conseguirlo. La masacre en Ofrá dejó una cicatriz profunda en la historia de Israel. Fue un recordatorio constante del peligro de la ambición descontrolada y la violencia sin sentido. Este evento preparó el escenario para un reinado de terror y opresión bajo el gobierno de Abimelec. El reinado de Abimelec estuvo marcado por la violencia y el miedo. Gobernó con mano dura, utilizando la intimidación para mantener el control. Aquellos que se atrevían a oponerse a él eran rápidamente silenciados. Abimelec desconfiaba de todos, incluso de aquellos que lo habían apoyado al principio. Vivía con el temor constante de ser derrocado. Esta paranoia lo llevó a cometer más actos de crueldad. El pueblo de Siquem, que inicialmente lo había apoyado, comenzó a arrepentirse de su decisión. Se dieron cuenta de que habían puesto en el poder a un tirano. El reinado de Abimelec se convirtió en una carga para el pueblo, que anhelaba la justicia y la paz que habían disfrutado bajo el liderazgo de Gedeón. Sección 5. La parábola profética de Jotam. Jotam, el único hijo de Gedeón que sobrevivió a la masacre, se convirtió en la voz de la resistencia. Desde la cima del monte Gerizim, Jotam pronunció una parábola profética. Esta historia, dirigida a los habitantes de Siquem, revelaba la verdad sobre Abimelec y predecía su caída. En la parábola, los árboles buscaban un rey. El olivo, la higuera y la vid, símbolos de prosperidad y bendición, rechazaron la oferta. No querían abandonar sus frutos para gobernar sobre los árboles. Finalmente, la zarza, un arbusto espinoso e inútil, aceptó ser rey. La zarza prometió sombra y protección, pero advirtió que si no lo aceptaban como rey, los consumiría con fuego. Jotam comparó a Abimelec con la zarza, un gobernante indigno que solo traería destrucción. Sección 6. La rebelión de Siquem. Las palabras de Jotam resonaron en los corazones de los siquemitas. Comenzaron a ver a Abimelec como lo que realmente era, un tirano que los estaba llevando a la ruina. La semilla de la rebelión comenzó a germinar. Un hombre llamado Gaal, instigado por la parábola de Jotam, se levantó contra Abimelec. Gaal aprovechó el descontento del pueblo y logró reunir un grupo de hombres para enfrentarse al rey ilegítimo. La rebelión de Siquem fue un signo de esperanza en medio de la oscuridad. Representaba el anhelo del pueblo por la justicia y la libertad. Abimelec, sin embargo, no se quedaría de brazos cruzados mientras su poder se veía amenazado. Preparó sus fuerzas para aplastar la rebelión sin piedad. Sección 7. La caída de un tirano. Abimelec en Tebes.
Abimelec actuó con rapidez y brutalidad para sofocar la rebelión. Marchó sobre Siquem con su ejército, decidido a aplastar a sus oponentes. La ciudad fue sitiada y sus habitantes sufrieron bajo el asedio. En un ataque de furia, Abimelec destruyó la ciudad y masacró a sus habitantes. Pero la victoria de Abimelec sería efímera. Mientras atacaba la ciudad de Tebes, una mujer arrojó una piedra de molino desde lo alto de la muralla. La piedra golpeó a Abimelec en la cabeza, hiriéndolo mortalmente. Con su último aliento, Abimelec ordenó a su escudero que lo matara con su propia espada. No quería que se dijera que había muerto a manos de una mujer. Así terminó la vida de Abimelec, el rey usurpador. Sección 8. Un estudio en contrastes. Gedeón y Abimelec. La historia de Gedeón y Abimelec ofrece un contraste sorprendente entre dos líderes. Gedeón, el juez humilde y obediente a Dios, liberó a Israel de la opresión y rechazó el poder terrenal. Gobernó con justicia y sabiduría, dejando un legado de paz y prosperidad. Abimelec, por otro lado, representa la ambición desenfrenada y la crueldad. Asesinó a sus hermanos, gobernó por el terror y finalmente encontró una muerte ignominiosa. Su reinado breve y sangriento solo trajo sufrimiento y destrucción a Israel. La comparación entre Gedeón y Abimelec nos enseña que el verdadero liderazgo no se encuentra en la búsqueda del poder personal, sino en el servicio humilde y la obediencia a Dios. Sección 9. Lecciones eternas. Humildad, servicio y justicia. La historia de Gedeón y Abimelec ofrece lecciones atemporales sobre el liderazgo, la ambición y las consecuencias del pecado. La vida de Gedeón nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que se consideran indignos, para lograr grandes cosas. Su humildad y obediencia a Dios lo convirtieron en un instrumento de liberación para su pueblo. Por otro lado, la historia de Abimelec sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición descontrolada y la búsqueda del poder por cualquier medio. Su reinado de terror ilustra cómo la codicia y la violencia solo conducen a la destrucción y la miseria. La historia de Gedeón y Abimelec nos desafía a examinar nuestros propios corazones y motivaciones. Nos recuerda que el verdadero liderazgo se basa en la humildad, el servicio y la búsqueda de la justicia. Al seguir el ejemplo de Gedeón y rechazar los caminos destructivos de Abimelec, podemos construir un mundo mejor y más